Muy bien, ahora vamos con ya algunos padecimientos dermatológicos secundarios al mal tratamiento de la diabetes o a un descontrol o incluso a un diagnóstico, digamos, tardío, ya cuando la tenemos varios años con la glucosa elevada y no se diagnosticó previamente. El primero y el más importante realmente es el pie diabético. El pie diabético, ¿por qué pasa todo esto? Como les comenté previamente, hay cambios en los vasos sanguíneos que los empieza a dañar, hay una insuficiencia vascular, cardiovascular, por eso es más predominante la hipertensión, las afectaciones renales y los infartos en pacientes diabéticos por el daño que ocurre en estos vasos. También tenemos afectación a los nervios, que es lo que causa la neuropatía diabética, y como les dije, hay una afectación a la piel. Entonces, teniendo todo esto en un como síndrome que le llamamos una serie de signos y síntomas, es lo que nos produce justamente una alteración de la barrera. La barrera en este caso es la piel. Por ejemplo, tú puedes estar descalzo, ya tienes afectación de neuropatía diabética, te picas con una piedrita, incluso tú no sientes porque tu sensibilidad realmente está un poco dañada por la neuropatía diabética y ahí es donde comienza el periodo de infección, ¿verdad? Se forma una pequeña úlcera o un pequeño enrojecimiento, porque recordemos que la piel de aquí es muy seca y muy débil y puede penetrar cualquier tipo de microorganismo. Entonces, el pie diabético es generalmente el más común y más porque se encuentra abajo y no se checan los pies, entonces no sienten y la úlcera puede seguir creciendo, creciendo, creciendo y el paciente diabético no lo siente hasta que de repente, no sé, alguien lo ve o se le ocurre checarse el pie y se encuentra su úlcera. Ahora, ¿cómo se caracteriza? Esta imagen me gustó muchísimo porque es el típico pie diabético. Incluso si usted está en su casa ahorita, puede checarse el pie. Tiene su dermopatía diabética. Aquí vemos las manchas que vemos de la dermopatía diabética. Tiene su insuficiencia venosa. Aquí vemos cómo hay alteración en las venas. Tiene alteración vascular, que la vemos aquí como enrojecimiento. Y fíjense algo característico, la piel seca y la onicomicosis, que ahorita vamos a abarcar. Todo lo de los hongos lo vamos a abarcar en un ratito. Entonces, toda esta zona es típica. Y aquí su úlcera, ¿sí? A veces no tienen que ver con las zonas y a veces sí. Las zonas más predispuestas es la planta del pie. Y si se fijan, se los puse por porcentajes aquí. 52%, 12%, 12%, 8% y de ahí un poquito más bajo. Si se fijan, estas zonas generalmente son las que tienen mayor presión y es donde uno apoya y pudiera pincharse o incluso agarrar algún microorganismo más fácilmente por el tipo de daño de piel que hay. Este es un mal perforante plantar, es de las úlceras más comunes, se forma una pequeña úlcera y alrededor pareciera como un callito, ¿verdad? ¿Por qué si se forma este callito? Pues es una forma inflamatoria en la que el cuerpo reacciona y quiere formar un colágeno para cubrirte, ayudarte a cubrir esta herida. Sin embargo, el colágeno, por ser diabético que tú produces, es un colágeno realmente deficiente y de coloración amarilla, como lo vimos previamente. Ya dependiendo ya médicamente, digo, siempre me gusta explicarles esa escala que se llama de Warner. La escala de Warner fue hecha para hacer un tratamiento adecuado al pie diabético. Si te dice tu médico que necesitas amputación, lo más probable es que lo necesites. Y es mejor digamos, a temprana que a tardío periodo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los grados? Grado 0, cuando no hay nada. Grado 1, una pequeña escoriación. Y grado 2, cuando existe ya una úlcera que penetró hasta la segunda capa de la piel. En estos el tratamiento es meramente curaciones. Recordemos que la cicatrización es algo deficiente en el paciente diabético, así que tienen que estar constantemente yendo a las clínicas, a los hospitales a realizar sus curaciones o incluso capacitar al familiar que vive con él para realizarlo. Pero ojo aquí, ya cuando el médico checa que ya penetró a músculo, tendones o más profundo, aquí es cuando existe riesgo de osteomielitis. A partir de que existe el riesgo de osteomielitis, se les manda a hacer una placa, por eso es que a veces les piden la radiografía del pie, justamente para ver si hay daño al hueso. Cuando ya hay daño al hueso, a partir de este grado 3, ya es indicativo para amputación. Ahora, ahí depende justamente de la gravedad de todo esto,
para realmente a qué nivel hacerlo. Porque hay gente que dice, no, la amputación no, me pongo a curarme bien y ya le echan más ganas, pero ya es muy tarde y a veces incluso tiene que ser mucho más arriba la amputación, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Que es lo que siempre van a venir ahí las preguntas, me imagino. Primero, lavar diario con agua tibia y jabón neutro. Primero, el agua tibia. Como les comento, su sensibilidad está alterada. Siempre hay que pedirle al familiar que toque el agua para no llegarnos a quemar. Incluso, aunque ustedes no lo sientan, puede estar quemando la piel sin que usted se dé cuenta. Y el jabón neutro, venden muchos en el mercado. Hay jabones neutros que dicen ser neutros, que dicen ser dermatológicos, pero realmente no lo son. Entonces, vale la pena en un contexto de prevención, incluso acudir al dermatólogo para que les dé un manejo de cuidado, ¿verdad? O decirles qué jabones dermatológicos o no dermatológicos pueden comprar, porque existen en el mercado algunos jabones que sí pueden comprar y les pueden ayudar muchísimo. Secar sutilmente con toalla suave entre los dedos y los pies. ¿Por qué entre los dedos? Porque ahí generalmente se acumulan los hongos que ahorita vamos a abarcar o la humedad. ¿Y por qué sutilmente? La piel no es cazuela, no se tiene que tallar. Los estropajos, los zacates, todo eso fue hecho realmente por un mexicano, yo creo, nada más para dañarnos. Agarran hasta piedras para realmente así tallarse y sentirse que se bañan. No. Teniendo diabetes, no teniendo diabetes, el estropajo está prohibido en cualquier área del cuerpo. Como les comenté al principio, tenemos una primer capa de la piel que se llama estrato córneo, que es una serie de ladrillos que nos protegen para que no penetren ciertos microorganismos o ciertas sustancias. Y en esta, digamos, capa de ladrillos, de tener unas 10, por ejemplo, en una persona sin diabetes, en los pacientes diabéticos tenemos dos ladrillos cubriéndonos. Y todavía llega el paciente diabético y tómala con tu zacate, ¿verdad? Entonces, ahí barres por completo el estrato córneo y tú mismo estás ocasionando que tu piel seca, irritada, adquiera incluso más cantidad de infecciones. Hay que cortar las uñas en forma recta. Recordemos que el corta uñas realmente tiene una forma ovalada o circular. Está mal hecho, desgraciadamente. ¿Por qué? Si alcanzan a ver la flechita aquí en la pantalla, vemos cómo sobresale la uña del tejido. Es un corte adecuado, debe de sobresalir del tejido y aparte debe de dejar como una punta cuadradita semicircular, porque si rasuramos por completo esta uña en forma circular, la punta quedaría básicamente adentro y hay más riesgo de onicocriptosis o de uña enterrada, que es muy común también en pacientes diabéticos. A eso súmale que tenemos onicomicosis o hongos en las uñas, lógicamente puede ser la vía para iniciar incluso un pie diabético. Podemos aplicar una pregunta que estaba, un comentario que estaba por ahí, que si se puede aplicar aceites, etcétera, sí se pueden aplicar porque su piel realmente es muy seca. Entonces, a veces necesitamos aceite de almendras o otro tipo de derivados, o sea, para poder humectar, incluso hasta la famosa, vaselina, que más que una marca realmente es el componente del petrolato, ¿sí? Incluso lo pueden poner para realmente protegernos, ¿verdad? Y cosas que normalmente ya sabemos, zapatos cómodos, calcetines que no guarden humedad, que estén libres. Ojo aquí con los zapatos que no sean botas para no guardar humedad, pero tampoco tan abiertos porque puedan golpearse y incluso traumatizar la piel sin que ustedes se den cuenta. Nunca utilizar cuestiones calientes, siempre, están tensos, que la toallita, que algo para ayudarles o que sienten mejor lo calientito en las piernas. Tengan cuidado, siempre revisen que alguien les revise la temperatura de este tipo de utensilios. Y los curitas, ¿por qué no utilizarlos? Muchas veces anteriormente se acostumbraron a que ponían el curita y pues básicamente duraba 3 días y ya no tenían lesión. El paciente diabético no. Si tú le pones el curita, dejas de ver la lesión, la dejas de ver, sigue creciendo, no cicatriza igual e incluso tiene mayor riesgo de infección. Incluso el pegamento que tiene los curitas, he tenido casos de alergias por ellos. Entonces es mejor que acudas a curaciones, ¿sí? Constantemente a que te estén revisando y utilizar gasas, incluso parchecitos cómodos para que te puedan ayudar a tu cicatrización. Y todo esto
Por eso, justamente, 8 de cada 10 pacientes con diabetes que llegan a la institución con un proceso infeccioso terminan en amputación. Es una prevalencia altísima, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento, desde la primera llaga que tengan, hay que utilizar las medidas